Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez reunidos en esta cita con el arte y la cultura, como lo hemos venido haciendo de una manera intensa a lo largo de todo este mes de febrero, en este fabuloso programa auspiciado por el municipio de Machala, Cultura Viva de mi ciudad. Un proyecto que recoge todas las manifestaciones culturales que realmente conforman la diversidad cultural y artística de nuestra ciudad. Hoy tenemos un tema que realmente ha sido muy necesario tratarlo y visibilizarlo. Creo que la propuesta de la pintura en nuestra ciudad ha tenido un proceso que le ha permitido madurar a través del tiempo. Orígenes tiene y muy interesantes. En nuestra ciudad, a mediados de los años 60, empezó un movimiento cultural sin parangón que realmente provocó una serie de asociaciones de producción cultural en nuestra ciudad, tomando en cuenta pues que cómo estaba la ciudad en esa época y cuál era la infraestructura cultural a la que estábamos abocados para desarrollarnos. Creo que este fenómeno, creo que estas circunstancias fueron muy importantes para sentar las bases de lo que ahora es la producción artística actual de la ciudad. Obviamente hay muchas situaciones que a través del tiempo convergen y que alimentan todo ese proceso, pero la tónica desde ese tiempo ha sido más bien un luchar contra corriente. Por eso es súper importante visibilizar esta etapa, porque curiosamente se logró muchísimo con pocos recursos, con poca infraestructura, y muchos debemos de que las cosas se hayan dado así por la feliz circunstancia de, digamos, la compenetración de un trabajo cultural desde la comunidad y también la venida de personajes que con una visión lúcida supieron realmente alimentar un proceso y proponer temas culturales, proponer situaciones culturales y proyectos que realmente tuvieron un impacto en la comunidad y garantizaron un acceso al desarrollo cultural y artístico y a la potenciación de nuestras propias voces como comunidad. Esto pues estamos hablando de los años 60, de la mitad de los años 60, cuando llegó, por ejemplo, el artista Víctor Murriagui, y lo cito en primera instancia porque creo que por ahí empezó a desencadenarse todo un proceso muy interesante que desarrolló un vínculo férreo en lo cultural en ciudades como Quito y Machala. Hay un vínculo desde ese entonces muy fuerte entre Quito y Machala en cuestiones culturales y que han dado frutos muy interesantes, ¿no? Bueno, tomando en cuenta pues que casi todos estos procesos se han desarrollado con, digamos, con un aporte mayormente comunitario y las ganas de querer hacer, las ganas de desarrollarse, ¿no? Bueno, lo digo como un testigo vital de todo ese proceso. Nosotros empezamos nuestra carrera de artistas como talleristas del maestro Víctor Murriagui, y fue allí donde empezamos a entender el proceso de la pintura al aire libre, que fue una de las principales propuestas que desarrolló el maestro acá, primero en su taller privado, en su casa, en el barrio Miraflores, y luego a través de diferentes instancias e instituciones públicas que en ese tiempo él logró, digamos, contaminar de sus intenciones, y muy buenas intenciones en el plano del desarrollo cultural. Podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que se realizó en el Colegio 9 de Octubre y de la creación del Departamento de Extensión Cultural, que realmente tuvo frutos extraordinarios en cuanto a calidad, en cuanto a difusión, en cuanto a capacidad de convocatoria de la gente joven y de muchos adultos también interesados, no solo de la ciudad, sino de la provincia.
realmente fue muy interesante ver cómo todo este proceso pictórico afloró con un trabajo intenso, eso sí, muy dedicado, desinteresado, con una gestión cultural muy efectiva y con una comunicación y vinculación de los productos culturales y sus hacedores, de los productos artísticos y sus creadores, no solo dentro de un territorio específico como la ciudad de Machala o la provincia, sino que se generó un vínculo a nivel provincial, nacional e inclusive internacional, porque delegaciones de artistas, de jóvenes artistas, estudiantes, en ese tiempo lograron llevar sus trabajos y representar muy bien a la ciudad y al país, sobre todo estudiantes de secundaria que eran parte de su taller. Ahí tenemos, por ejemplo, artistas que en ese tiempo ya lograron tener un muy buen nivel, artistas de 14, 15, 16 años, como Jaime Serrano, Ángel Oaiza, el mismo Manuel Izquierdo, que desarrollaron realmente un trabajo que les permitió inclusive luego convertirse en instructores y replicar esta propuesta del artista Víctor Murriagui de pintura al aire libre. Para mi manera de ver, la tradición de la pintura al aire libre en nuestra ciudad empezó en ese momento. Pero el asunto es que en el contexto del país, en ese momento no había, digamos, un proyecto de esa naturaleza, un taller que realmente se dedique a la investigación visual, a la recopilación de datos plásticos y visuales del entorno, a una interpretación y al desarrollo de una posición artística en cuanto al paisaje. Claro, en Quito había esta tradición que estaba inscrita, digamos, dentro de una tradición modernista de la pintura a plein air, generada en Europa, en Francia precisamente, al calor de las elucubraciones técnicas y estéticas de la autonomía modernista que, digamos, cuajó en las propuestas del impresionismo y del postimpresionismo. Bueno, acá no estábamos hablando ya del perfume francés, de la pintura impresionista europea, ¿no? Estamos hablando de un proceso cultural adaptado de la modernidad para realmente recurrir a narrar otro tipo de visualidades que están ahí, en lo efímero, que están ahí en las afueras del taller y que realmente son parte de la vida, de la cotidianeidad de aquellos artistas de aquellos estudiantes, de aquellos talleristas que estaban inmersos en un proceso de aprendizaje. Además, el interés del artista quiteño que viene a Machala, que se traslada a vivir a Machala, llevado por una situación afectiva profunda y en donde realiza su vida, organiza su familia, expande esos intereses sobre el mar, que sin duda ejerció un tipo muy fuerte de fascinación en este artista quiteño y contagia a sus alumnos de ese interés por ese mundo, por ese mundo gráfico, por ese mundo plástico que es el paisaje marino. Llamémosle la textura del lodo, de los esteros, los colores nada limpios o tradicionales del postimpresionismo o del impresionismo francés, las texturas de la caña, los colores, digamos, no saturados, los colores mudos a veces del tiempo ejercido sobre la superficie de las cosas, las texturas, los olores, la brisa del mar, el tiempo, la calidad del sol, etc. Todo ese proceso empieza a registrarse de una manera muy entusiasta por el artista quiteño, de quien conocemos y vemos y oportunamente vamos a compartir sus acuarelas del archipiélago de Jambelí, por ejemplo, o de todas las islas aledañas a este sector de Machala y Puerto Bolívar. Realmente él hace un estudio de todos estos, digamos, recursos visuales, de toda esta fascinación, tanto de flora y fauna, de paisajes pétreos, de paisajes caprichosos de las islas, que realmente no, inclusive ahora podría decir que no se han pintado exhaustivamente o que no se han registrado
fotográficamente, excepto por algún trabajo muy importante que realizó de reportaje el poeta Roy Sigüenza acerca de algunas islas del archipiélago de Jambelí, y con los cuales recuerdo que causó un gran impacto a nivel nacional en unos reportajes que publicó en la revista Diners, por lo cual fue premiado. Pero bueno, más o menos por esa misma época estamos hablando. Entonces, el espíritu de la pintura al aire libre está básicamente situado en el objeto del deseo, digámoslo así, que está en las afueras. Es una cosa real que nos cautiva con su presencia y que tiene que ser registrado con la pintura. De eso, pues bueno, hay una gran producción artística que sin duda constituye un banco de memoria de todo eso que existió y que ha ido paulatinamente cambiando, porque nosotros somos testigos desde que empezamos a pintar toda esta zona de la cultura marina, de los barrios marginales, de las invasiones, de un proceso sociohistórico que fue transformando la ciudad, ¿no? De alguna manera nuestro trabajo de pintura son documentos que atestiguan todo un proceso de esa transformación. En mi caso personal, yo tengo más de 400 obras que he realizado en un lapso de unos 40 años de este ejercicio cotidiano del cual me quedó el ritmo y el hábito de salir a pintar al aire libre. Obviamente experimentando no solamente una circunstancia visual, sino, es decir, además de retiniana, olfativa, circunstancial, de compartir in situ con toda la comunidad. De tal manera que, bueno, hay muchos recuerdos muy gratos de esos años y de los años que continuaron, porque, bueno, algunos artistas, como el caso de Manuel Izquierdo y yo, continuamos con esa labor de seguir registrando la ciudad, de seguir registrando las zonas aledañas de la ciudad y de la provincia, de manera que hay una narrativa visual ahí que va creciendo día a día. Con estos procesos, pues bueno, hay que aclarar que es un tipo de trabajo que, a pesar de que nuestros lenguajes han madurado y a pesar de que, bueno, no a pesar, digamos por encima de que se han desarrollado propuestas dentro del arte contemporáneo y que diferentes propuestas de lenguaje han circulado como obras de autor, yo en mi caso personal me he mantenido también como un trabajo lateral, digamos así, muy necesario, inclusive para mi vitalidad creativa, es seguir pintando al aire libre. Bueno, de eso tenemos algunos ejemplos aquí en la ciudad y por eso hablamos de tradición, porque desde que se empezó a pintar al aire libre, con este contexto, digamos, con esta posición que va más allá de la estética, realmente existe y se cultivó una actitud filosófica, social, inclusive política, frente al estado del paisaje y sus cambios en la ciudad. Uno de los cambios, digamos así, más traumáticos puede ser, y de hecho lo es, la uniformación del paisaje endémico de la ciudad y sus alrededores, ¿no? Es decir, el predominio o la hegemonía de un monocultivo, lo cual implica una devastación de un territorio con una vegetación ancestralmente ubicada ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa posición también como una latencia está permanente desde los inicios de esta acción, digámoslo así, pictórica, que también deviene de alguna manera en un hecho performático, dado de que el hecho de salir a pintar a los barrios marginales, o inclusive siendo ese en algunos casos casi nuestro hábitat natural, digámoslo así, constituía todo un evento que garantizaba una serie de intercambios culturales y de dinámicas en ese momento, lo cual, digamos, desencadenó un vínculo entre la comunidad y los artistas que fue muy fuerte, sobre todo al llegar a su punto más alto en los años 80 en la ciudad de Machala, cuando nosotros como un grupo de artistas, digamos, ya con un nivel de autoconciencia más fuerte, empezamos a generar proyectos
con la comunidad, teniendo una respuesta pues muy fuerte. Bueno, en todo esto pues que estoy narrando en este momento con palabras, pues hay una situación que está mediada por un estado sensorial, digamos así, ¿no? Lo sensorio que realmente puede comunicar a través de las imágenes. Tengo aquí unas imágenes que me gustaría compartirles mientras estoy hablando sobre este tema. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en estas imágenes, nosotros vamos registrando poco a poco cómo toda la iconografía de Machala se va observando. Entonces, bueno, estas imágenes que estoy mostrando son mayormente obra mía, pues ya a su tiempo vamos a mostrar obras de otros artistas que desde ese tiempo, desde los años, bueno, en mi caso, mediados de los años 70, empezamos a pintar al aire libre. Este, por ejemplo, es un detalle de una pintura que realicé en el estero del Macho. Este es el borde norte, digamos, del estero del Macho. Como ustedes ven, pues hay una actitud muy desenfadada, muy entendida más con el lenguaje de la pintura que con, digamos, una intención tal vez de verosimilitud objetiva o de alguna pericia simplemente técnica, ¿no? Hay un interés por captar cierta atmósfera, un interés por captar la luz y bueno, y así. Ahora, el asunto de la pintura al aire libre para mí se volvió también una especie de bitácora de viajes, ¿no? Una manera de registrar, una manera casi ritual de acercarme a una realidad visual y también social, histórica, a través de los pinceles. Yo viví en Quito como 18 años, cuando fui a estudiar artes luego de mi estadía en los talleres con el maestro Murriagui. Igual, en Quito empecé a registrar la ciudad desde un punto de vista, digamos, con intereses sociales, ¿no? Bueno, esta es una acuarela de una zona cerca de Jambelí. Hay mucho interés por demostrar que esto es un proceso que tiene mucho de improvisación también. La pintura al aire libre es una pintura en la cual la capacidad de síntesis es mandatoria. Tenemos el reto del tiempo y el espacio y hay que tener muy claro una formulación, digamos, una condición ideática para plasmar aquello que se quiere plasmar, discriminar aquello que no es necesario en nuestra intención y tratar de resolver el objetivo, el paisaje en un momento determinado de tiempo. Estas son pinturas de Puerto Bolívar, ya un poco más recientes. Tenemos aquí una pintura al óleo, plein air, desarrollada, pintura al aire libre, desarrollada en más o menos unas 3 horas, con un poco de retoque posterior en el taller. Bueno, igual estas también. Ahora, el asunto es que todas nuestras visiones en ese tiempo estaban, digamos, influenciadas por un sentido de la cultura popular, por un afán de querer registrar aquello que no estaba registrado realmente en una visualidad contemporánea de ese tiempo, que correspondía a una visualidad más bien oficial de autorrepresentación, ¿no? Una visualidad o un imaginario que realmente respondía a la idea de Machala como una ciudad bananera, ¿no? Como una Machala de una ciudad progresista, de triunfo. Bueno, aquí tenemos una representación del centro de la ciudad. Siempre, como ustedes pueden ver, hay una intención de lo pictórico que predomina, una intención de la improvisación que predomina en este tipo de acciones pictóricas. Ahora, bueno, seguimos viendo. Aquí tenemos una obra de esta es de los años 90, si mal no recuerdo. Este es el barrio 24 de Mayo. Imagínense en ese tiempo cómo era. Aquí llegaba el mar plenamente. Esta es una imagen de donde ahora queda el edificio de OK TV. Y así. Bueno, intencionalmente digamos que
el contexto histórico de la pintura, realmente de la pintura al aire libre, cobra un giro en nuestro contexto, ¿no? De hecho, la pintura al aire libre se vuelve realmente una especie de formulación, una especie de cuestionamiento, una especie de interpelación al status quo de la cultura, a las formas en cómo la ciudad se expande, a las formas en cómo el cascajo le gana a la orilla, le gana al mar, de una manera casi caótica. Se cuestiona también la manera en cómo, digamos, las políticas públicas van marginando lo que hasta ese entonces había sido una cultura ancestral, la cultura marítima, y espacios como Puerto Bolívar y todos los esteros de la ciudad se van maltratando, se van taponando, se van cerrando, se van convirtiendo en lagos inconexos de aguas muertas, se van convirtiendo en sitios favoritos de una cultura de la invasión, etcétera, que realmente anula todo ese potencial marino que nosotros, del que nosotros habíamos disfrutado tan plenamente en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, y luego en esa misma adolescencia pintando y disfrutando de toda esa naturaleza abundante, generosa, que la ciudad nos compartía. De hecho, yo quiero decir que una de las intenciones más claras del arquitecto Víctor Murriagui fue su preocupación de lo que ya entonces empezaba, como era la destrucción del manglar, como era, por ejemplo, la guetización de áreas de Puerto Bolívar, como era la destrucción de los árboles nativos. Y claro, no solamente había un interés en las zonas marinas, ¿no? Había un interés en toda esa riqueza de la ciudad y de la provincia. Ustedes saben, Machala y la provincia del Oro son muy diversos. Tenemos aquí costa, sierra, tenemos la parte alta, que es una cosa hermosísima de representar. Ahora muchas de esas partes están totalmente amenazadas por cuestiones de desequilibrio ambiental. Entonces hay una labor ahí en el arte que creo yo que necesita ser potencializada. Menos mal que dentro de esta tradición todavía existe un movimiento de pintura al aire libre que mantiene ese espíritu. Como les decía, que de alguna manera establece diferencias con los movimientos meramente esteticistas y que proclaman sobre todo una autonomía estética de las vanguardias europeas de las épocas modernistas del impresionismo y el postimpresionismo. Acá inclusive la representación del paisaje por esos afanes contenidistas y esas ansias de querer representar lo que está sucediendo, realmente se busca dramatizar inclusive un poco, y el paisaje se vuelve hasta cierto punto expresionista. Esta es una pintura, por ejemplo, de los años de fines de los años 70, en donde ustedes ya pueden ver que, bueno, este es un trabajo mío, que aunque es un trabajo bastante sintetizado, pueden ver ese afán por representar de una manera bastante gráfica, a través de la mancha, a través de la fluidez acuarelística, los temas de los bordes, los temas de las orillas. Realmente con el maestro Murriagui llegamos a desarrollar un vocabulario gráfico del pincel muy, muy fluido, muy sintetizado, pero obviamente estábamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Pueden ver aquí la calidad del color y cómo se trataba en ese tiempo la representación. El dibujo era algo que se manejaba a la par con la ejecución pictórica, lo cual realmente era una hazaña. El conocimiento y la limpieza, a la par que había una resolución absolutamente espontánea, basada más en propuestas de cómo construir un lenguaje plástico, más allá que la preocupación, digámoslo así, tal vez de una habilidad o de una
una pericia técnica, ¿no? Esta es una acuarela si mal no recuerdo, desde 1989. Es decir, yo tenía alrededor de unos 15 años, en donde ya se ve, por ejemplo, el tratamiento del color, la poesía de los reflejos en el agua, por ejemplo, que era algo con lo cual nosotros trabajábamos mucho, porque el arquitecto Murriagui nos hablaba muchísimo de ese lenguaje, ¿no? De qué es lo que está ahí en ese reflejo, de cómo construir eso y qué es lo que poéticamente evoca también. También hablábamos de los colores matizados, de los grises que se pueden conseguir con acuarela, de no abusar de la variedad, de un exceso de color, sino que ser económicos, ¿no? Y ser efectivos en la comunicación. Bueno, también en estas circunstancias esta es una de mis primeras pinturas en acrílico, pero en realidad esto no es acrílico, esto es pintura de pared, sí, que nosotros realmente en el taller con el maestro Murriagui las adecuábamos hasta que llegue una consistencia y una calidad de color que sea aceptable para pintar, ¿no? Bueno, quiere decir que en ese tiempo la calidad de la pintura látex, acrílico para paredes no era de mala calidad. Y bueno, esta pintura está en buenas condiciones, estamos hablando de hace muchos años atrás. Esta es una imagen del río Caluguro, cerca de Santa Rosa. Podemos ver que hay un gato por acá atrás que está haciendo bulla. Podemos ver que las texturas es un cuadro pintado con espátula. Bueno, es un cuadro realizado entre el taller y la experiencia de pintura al aire libre, ¿no? Este es otro cuadro con los mismos materiales del que yo les había estado hablando hace poco, que es espátula con pintura acrílica espesada, donde ustedes pueden ver los detalles aquí, donde hay los toques de color y el espatulazo. Es decir, fue una técnica que nosotros desarrollamos de cómo pintar rápido y realmente dentro de lo que el sol nos permitía y lograr efectos con el empaste del color, con el aplique de la pasta, ¿no? Y con la textura que eso lograba. Vamos a pasarnos por acá. Hay otras imágenes que me gustaría compartir con ustedes. Pero bueno, ustedes ven básicamente que hay una producción bastante variada que se ha ido dando a través de los años. Yo quería compartir estos procesos porque creo que es súper importante reconocer la calidad. Bueno, yo obviamente no estoy mostrando ahora mis pinturas, pero no solo me refiero a mí, me refiero a todos los talleristas de esa época. Reconocer la calidad en la construcción, digamos, del lenguaje de la pintura, ¿no? Más allá de caer en la típica, digamos, habilidad bueno, estas imágenes ya son un poco posteriores, ¿no? Realmente nosotros aprendimos a desarrollar una caligrafía de lo visual y nos familiarizamos tanto con los efectos, el ritmo de las olas, la hora en que el agua es más tranquila, cómo es el efecto de la luz en los esteros, la cercanía, la lejanía, el ritmo de los brillos, los reflejos, en qué plano del espejo de agua refleja qué ángulo y cosas así. Realmente representábamos la textura de los manglares, etc. Y claro, también hacíamos composiciones luego con esas experiencias de pintura al aire libre. Y la verdad es que casi todos los días nosotros salíamos a pintar. Aparte del asunto de los talleres, digamos, tanto en el Departamento de Extensión Cultural como en el taller del maestro Víctor Murriagui, pero inclusive luego, posteriormente, por nuestra cuenta, seguíamos pintando. Esta es una obra de la Isla del Amor, en Marea Baja. Bueno, esta es más reciente, ¿no? Esta es del 2015. Pues para que ustedes vean cómo este proceso de pintura se ha mantenido como una actividad on the side, digámoslo así, ¿no? Lateral, durante mucho tiempo. No sin pensar que porque es lateral se la ha hecho con menor justeza o menos búsqueda de la calidad artística. Bueno, realmente, como yo les había dicho, este hábito de pintar al aire libre se convirtió en una especie de bitácora, en un cuaderno de bitácora de viajes.
Y bueno, yo he pintado al aire libre en casi todos los países por los que he viajado. Por ejemplo, es en una isla que se llama Ivoire, se escribe Ivoire, es en Suiza, un lugar hermosísimo. Pues yo ahí, como siempre, con mis materiales. Bueno, tenemos aquí Machala. Como ustedes verán, unas obras son un poco más realistas y otras son más acuarelísticas, digamos que más ameritan la idea de un apunte, ¿no? De captar una luz, de captar un efecto, de captar una presencia, de captar una composición. Pero por lo general, en mi caso, pues bueno, la acuarela para mí siempre es de fluidez. Algunas de ellas tienen más información visual, por lo tanto demandan más trabajo. Esta es un paisaje de la ciudad de Pasaje, en donde estuve trabajando y viviendo un tiempo a mi retorno de los Estados Unidos. Bueno, aquí estoy pintando un paisaje al aire libre en una isla que se llama Júpiter Island. Esto es en Miami. Aquí estoy en París pintando. Bueno, a propósito, en Estados Unidos yo también desarrollé talleres de pintura al aire libre, lo cual fue bastante novedoso y hubo muchos seguidores durante algún tiempo. Inclusive con estos talleres nosotros viajamos mucho a Europa y alrededor de los Estados Unidos a pintar. Esta es, digamos, una versión cuasi impresionista de una visión que tuve un día en que estaba retornando de Jambelí y dije, ese es un cuadro casi impresionista. Entonces realicé esta pintura de aquellos remolcadores que están siempre ahí en el muelle nuevo de cabotaje en Puerto Bolívar. Bueno, como ahora estoy viviendo en Guayaquil, pues también estoy registrando Guayaquil. Tengo muchas imágenes de Guayaquil, tengo inclusive una página dedicada a pinturas al aire libre sobre Guayaquil, así como tengo una página exclusiva sobre pinturas al aire libre de Machala, que se llama Urban Sketchers. Esta es una pintura realizada a partir de un apunte, si mal no recuerdo, fue hecha en 1981 y fue realizada a partir de una acuarela que hice al aire libre. Este es un óleo de taller. Bueno, tenemos también obra de Manuel desde el inicio. Bueno, realmente, como yo dije en la conversación que tuvimos ayer, cuando yo entré al taller del maestro Víctor Murriagui, Manuel Izquierdo junto con Jaime Serrano y con Ángel Oaiza tenían ya todo un proceso, ¿no? Ellos habían entrado a inicios de los 80 y yo más o menos por el 76, 77 recién estaba ingresando a los talleres de Víctor Murriagui. Sucedió una cosa bastante curiosa acá. Bueno, siempre había tenido interés por el dibujo y la pintura, y de alguna manera pues me había estado autoformando con investigaciones, etcétera, cosa que ahora era bastante limitada en nuestro medio. Pero yo tuve un contacto muy interesante. Yo ingresé al mundo de las artes a través del teatro. Entonces ya dentro del teatro conocí a César Santa Cruz, que como ustedes saben pues es un fundador del teatro acá en la ciudad de Machala y también en el país, porque César es fundador del Teatro Ensayo y del movimiento del teatro en el Ecuador, a partir de la misión, digámoslo así, que tuvo Fabio Pacchioni, enviado de la UNESCO, para empezar y fortalecer el desarrollo del teatro acá en el Ecuador, con lo cual pues empezó el grupo de teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, del cual César fue parte y en el cual tuvo un brillante rol durante muchos años. Entonces yo ya en el grupo de teatro, como actor, me fui interesando por las diferentes disciplinas, así como el arte tiene realmente digamos muchas esferas de conocimiento. El teatro es multidisciplinario. Eso me dio una entrada casi simultánea a diferentes expresiones del arte. La literatura, la poesía, la dramaturgia, las artes plásticas. Dentro de las artes plásticas, la utilería, es decir, trabajar todos los elementos que los actores van a usar, la escenografía, la muñequería, los títeres. Entonces, bueno, al ver el director de teatro tanta, digamos, tanta disponibilidad, me dijo, bueno, tú realmente deberías tomar clases y aprovechar que tienes ese talento
con el maestro Víctor Murriagui, porque él está aquí, tiene un taller de extensión cultural en donde da clases de pintura y hay muy buenos estudiantes ahí que están desarrollando su talento al máximo. Luego de un momento se me acercó, llegó al taller el maestro Víctor Murriagui y me dijo, ven, te invito a mi taller. Entonces yo me enteré cómo funcionaba eso, fui a visitar el taller del Departamento de Extensión Cultural y empezamos con las clases. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, pero como decía, volviendo al tema, ya Manuel, Ángel Loaiza, Manuel Izquierdo, Ángel Loaiza y Jaime Serrano habían ya tenido un proceso bastante largo, lo cual fue muy beneficioso para mí porque con ellos pues yo aprendí mucho más, digamos como un plus de lo que aprendía cotidianamente con el maestro Murriagui, quien me brindó una atención bastante personalizada, tengo que decirlo y agradecerlo, y pues me procuró siempre los materiales de muy buena calidad. Recuerdo con mucha emoción siempre cuando me regaló mi primer caja de óleos, que se supone que un estudiante tenía que hacer un recorrido y hacer méritos para que se le dé una caja de óleos para poder pintar el óleo, ¿no? Obviamente materiales que él conseguía con una gestión muy, muy lúcida y entiendo yo con una gran capacidad de comunicación, ¿no? De diálogo con el contexto institucional, privado, cultural de esa época, del mediados de los años 70. Manuel realmente es un artista que siempre, desde que yo lo conozco, ha ejercido la pintura al aire libre. Esta es una acuarela reciente, obviamente vemos aquí una propuesta visual, conceptual, en donde el interés principal a través de un uso desenfadado de la mancha realmente busca una situación rítmica con una composición cromática súper económica y efectiva, ¿no? Como siempre está el tema del mar. Esta es una de las obras que Manuel está produciendo últimamente, digamos, como una actividad también colateral a su trabajo de taller, a sus propuestas artísticas, digamos, más enfocadas ya en lenguaje de creación, de lenguaje en su taller. Como vemos aquí, hay un predominio de la mancha en Manuel. Son acuarelas rápidas, es decir, cuando uno pinta al aire libre no se puede dar el lujo de estar 5 o 6 horas, que en realidad es poco para una pintura de taller, pero en pintura al aire libre pues uno está siempre sujeto a las inclemencias del tiempo, ¿no? Y obviamente a que las cosas cambien demasiado rápido, demasiado dramáticamente por la posición del sol, y depende de en qué ciudad, en qué país, en qué clima se está pintando. Esta, por ejemplo, es una acuarela que Manuel realizó en una campiña en el área donde él vivía, en Rusia, en la ex Unión Soviética. Este tipo de acuarelas pues ya más reflejan algo que él, digamos, un tema bastante recurrente, que es el área de Hualtaco, porque le queda cerca de Huaquillas. Aquí tenemos una flora hermosísima, ¿no? Donde Manuel juega con esa realidad que la tiene al frente, pero casi, digamos, utilizando un sistema de creación daliniano, paranoico, crítico, por así decirlo, como lo llamó Dalí. Él recrea ese paisaje y lo convierte en una especie de lenguaje en donde la presencia de lo tropical, ¿no? De la fauna que habla por sí sola con su vida es representada en este cuadro, en esta pintura. Como vemos, pues el uso del color derivado de un conocimiento del arte moderno, del arte impresionista, del uso del juego de cálidos y fríos, convierte en la pintura en un elemento visual muy sostenido, ¿no? Digamos, con la idea de equilibrio y con la idea de una obra terminada, más allá de los detalles o eso, ¿no? Sino por la funcionalidad visual y la riqueza que alcanza. Tania Ruiz es otra artista que felizmente perteneció a los talleres de Víctor Murriagui con una sensibilidad muy natural
en su manera de representar y un acercamiento espontáneo a la acuarela. Bueno, como los artistas que hemos visto hasta aquí, y esa es una situación bastante peculiar en los talleres de Machala de ese tiempo, de que había mucha diversidad, ¿no? Si los talleres eran en Machala, en el caso de los talleres del 9 de octubre, no solamente hablamos de estudiantes del colegio 9 de octubre, porque, por ejemplo, en mi caso yo era de un colegio que en ese tiempo ni siquiera tenía nombre, porque se formó con estudiantes que no consiguieron matricularse en el colegio 9 de octubre. Y posteriormente ese colegio se llamó Colegio Atahualpa, en el cual también se creó un ámbito cultural interesante, precisamente por esas conexiones que había entre gente que hacía teatro en el 9 de octubre y gente que hacía plástica en el 9 de octubre y gente que estaba en este otro colegio que luego se llamó Atahualpa. Tania sí estudió en el 9 de octubre. Manuel, por ejemplo, él venido de Huaquillas, migró hacia Machala en busca de oportunidades para formarse y también oportunidades laborales, ¿no? Manuel, venido de un estrato social realmente bastante, digamos, en desventaja económica, encontró el espacio ideal en los talleres de Víctor Murriagui y en los talleres al aire libre para desarrollarse como artista. Manuel fue estudiante del colegio Clever Franco Cruz, cuando ese colegio tenía su sede en el antiguo edificio municipal, y estuvo en el curso, ¿recuerdan esa anécdota que en un día de clases el curso perdió piso y todos los estudiantes cayeron junto con los escombros? Y bueno, eso fue un desenlace fatal, ¿no? En algunos casos. Para buena suerte del maestro Manuel Izquierdo, él ese día no pudo ir a clases. Pero bueno, este es un ejemplo de la diversidad. Ángel Loaiza, por ejemplo, es un artista que igual migró de Piñas hacia Machala y encontró en el taller realmente el único espacio en donde él pudo desarrollarse, ¿no? Y no estamos hablando de un desarrollo efímero, pasajero, sino que estábamos hablando de un espacio en donde los artistas realmente, los estudiantes, llegaron a tener un nivel muy, muy alto y una eficacia en la pintura de taller y al aire libre que fue sorprendente. En mi caso, cuando yo a los 19 años viajé a Quito a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pues me di cuenta que el nivel que yo tenía era súper desarrollado. De hecho, en los primeros 6 meses de estadía en Quito, empecé a participar en los concursos nacionales de pintura y gané un reconocimiento nacional en un concurso nacional de pintura y cuyo jurado estuvo compuesto por Guayasamín, Kickman y Villasís. Pero esa formación con la cual yo ejecuté una acuarela que participó en este concurso, la tuve en la ciudad de Machala y fue el resultado del clima cultural que se creó y de los talleres del arquitecto Víctor Murriagui. Bueno, aquí tenemos otra obra de Tania que realmente explora un poco este efecto de la acuarela húmeda, ¿no? Que es uno de los recursos muy bellos de la acuarela, que permite inclusive sugerir esta sensación de atmósfera, ¿no? Tania me estaba contando el otro día de que ella empezó a pintar esta acuarela y de pronto empezó a llover y las gotas empezaron a causar ciertos efectos en ciertas áreas de la pintura, ¿no? Entonces ella aprovechó ese recurso espontáneo, que es algo muy típico de la acuarela, de improvisar y, digamos, potencializó más bien ese efecto, ¿no? Convirtiéndose en esta hermosa acuarela muy económica de colores y con una capacidad de evocación muy interesante. Bueno, aquí tenemos una acuarela de los bordes, digámoslo así, de Tania, en donde se ve una eficacia de recursos, una simpleza, pero al mismo tiempo un poder de evocación muy propia de la manera de abordar un problema plástico que teníamos casi todos en ese tiempo y que estaba derivado de una estrategia de pintar al aire libre enseñada por el maestro Murriagui. Vemos aquí una economía de colores, pero al mismo tiempo riqueza de colores. Vemos obviamente esa afición por representar esto y no lo otro, digámoslo así, ¿no? Representar a los auténticos habitantes de estas zonas del manglar del otro lado
del estero, de ese borde en donde para tú llegar tienes que tener un bote o una canoa, una herramienta de movilidad básica en los cholos y los pescadores habitantes de todas esas zonas con las cuales nosotros nos relacionamos muy bien en esa época. Bueno, este es un acrílico ya un poco más elaborado y una obra más actual de Tania, entiendo yo, en vivo también, una pintura al aire libre, que se desarrolló dentro de un proyecto muy interesante que desarrolló la Asociación de Artistas Plásticos del Oro, que ventajosamente están retomando esta tradición de pintura al aire libre, con, digamos, liderado por Tania, precisamente, quien es miembro de esta asociación, y por Manuel Izquierdo, que está, digamos, como líder ahí en calidad de presidente, y también está propiciando el retomar toda esta tradición de pintura al aire libre. Claro, ahora en la medida de lo posible, ¿no? Debido a estas circunstancias tan duras por las que estamos pasando. Bueno, en mi caso yo tenía, digamos, dos estadios de la pintura. De todas esas experiencias con las que yo, digamos, recorría diariamente y enriquecía mi vocabulario visual al pintar al aire libre, nosotros realmente estábamos abocados, al menos yo tenía ese prurito creativo de en mi taller, empezar a crear propuestas visuales de todas esas experiencias, de todos esos colores, de todas esas texturas, pero ya llevándolas a una propuesta un poco más personal, digámoslo así. Bueno, estas pinturas fueron desarrolladas cuando yo tenía 17, 18 años, pero ya empezaban a formar parte, digamos, de una pregnancia visual, por así decirlo, de lo que me quedaba interiormente, de toda esa experiencia de un paisaje que era mío, que lo sentía mío y que realmente con el cual elucubraba un lenguaje con un sentido total de pertinencia. Este, por ejemplo, es uno de las versiones de los esteros, de las entradas de agua, el efecto del golpe de la luz en las olas, etcétera, reducido a una propuesta de color, ¿no es cierto? Y a una propuesta de ritmo, verticales, horizontales y de golpe de pincel. Estas obras forman parte de algunas colecciones privadas en Machala. Hay un artista también que es coleccionista de mi obra, un gran amigo además, Douglas Cabrera, que tiene una buena cantidad de obras mías de esa época y en buena hora porque las tiene muy bien cuidadas y que creo que realmente son parte de la memoria, ¿no? Esta es otra recreación también de todas esas experiencias de la pintura, primero directa al aire libre en los barrios marginales de la ciudad de Machala, en estos barrios que crecían caóticamente producto de las invasiones, con lo cual pues elaboraba yo propuestas, digamos, remarcando la intención en ciertas atmósferas, en ciertos contenidos de mi interés. Esto igual, como ustedes ven, pues no hay un interés por una habilidad, digámoslo así, o por un despliegue de recursos de verosimilitud objetiva, pero sí hay un interés por manejar los recursos plásticos como un juego, ¿no? Como una condición lúdica, como la música casi, ¿no? Hay un fluir del pincel, de la mancha, de la construcción, de las texturas, del goteo permanente, descuidado, pero luego organizado e integrado, que van conformando la obra poco a poco. Bueno, estamos hablando de pinturas de los años 80, ¿no? Luego, pues también hay un poco el interés de captar el espíritu de esas imágenes que se veían, porque claro, o sea, las casas del estero Guaylá en ese tiempo distan mucho de las construcciones que ahora son más bien como pequeños puertos privados para recibir el producto del mar y comercializarlo, ¿no? De exportadores, etcétera, qué sé yo. En ese tiempo, pues las riberas del estero Guaylá eran casas de pescadores, ¿no? Y muchas de ellas tenían estos aspectos así que se erguían con estos palos
con estos palafitos muy, muy esbeltos y a la vez casi fantasmagóricos. Bueno, también ciertas imágenes derivadas de esos contextos, ¿no? Bueno, ciertamente tenemos una cantidad increíble de imágenes. Ahora, dentro de toda esta producción, tanto de lo que ha producido Manuel, ha producido, bueno, hay muchos otros, hay algunos otros artistas que están involucrados en este proceso, de los cuales no tenemos obra aquí, pero que hicieron un trabajo muy, muy importante, con mucha calidad en esa época. Pero luego, que por A o B motivos se fueron alejando poco a poco de este ejercicio cotidiano de la acuarela y en algunos casos definitivamente de la pintura, como es el caso, por ejemplo, de Wilter Cruz, que entiendo que es profesor de arte, entre algunos otros artistas que en su tiempo fueron muy, muy destacados. Podemos hablar también, bueno, de Nelson Riquelme, que tenía un trabajo muy bueno. En mi caso, pues yo, como les contaba, he persistido con esto ya por un afán muy, muy personal, porque además me gusta mucho la escritura y tengo una recopilación de textos, más o menos como de cada ciertas obras se ha desprendido, digamos así, una reflexión escrita, y como tengo pues una gran cantidad de archivos, este cúmulo de obras ha devenido ya en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante este proyecto que desarrollo con Urban Sketchers Machala, que consiste en generar reproducciones de estas obras de una manera, digamos, ya más estructurada, con fichas, con comentarios, que, bueno, eventualmente quiero que se convierta en un libro, pero lo que estamos haciendo ahora es una especie de pequeñas curadurías con reproducciones de las obras para montajes, es decir, se monta la obra por secuencias, por temas, y se explica cómo era ese proceso y se realiza una especie de exposición, montaje permanente, que puede ser en alguna casa particular o puede ser en algún museo o en alguna institución cultural, de manera que estas exposiciones estas obras debidamente, digamos, curadas y manejadas ya y llevadas por un proceso de curatorial y de montaje, se constituyen en espacios pedagógicos de la producción artística de nuestra ciudad. Eso por otro lado también estamos pensando en que con el libro, ¿no? Un libro que narre y recopile la historia alrededor de todos esos procesos pictóricos, y por otro lado pues ampliar esta propuesta de seguir con la pintura al aire libre y convertir este ejercicio en un ejercicio de respaldo de la memoria, de una actitud por los derechos culturales, de una vigilia, digámoslo así, de nuestro patrimonio urbano, suburbano, patrimonio natural de nuestra ciudad, y realmente convertirnos en difusores de aquella otra Machala, de ese otro Machala que todavía no se visibiliza bien, de una ciudad auténticamente diversa, multicultural, una ciudad como una ánfora de recogimiento, una ciudad de posguerra que ha sabido levantarse y que tiene múltiples voces que se expresan simultáneamente y que, digamos, que por mucho tiempo han permanecido en silencio o hablando para sí mismas. Creo que desde el arte podemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena a ir definiendo y a ir fortaleciendo todos estos procesos culturales que se van realmente cada vez más conociendo. Y precisamente para esto hemos creado este proyecto que ha sido realmente, que ha tenido una gran acogida de parte de la alcaldía de la ciudad de Machala, y que esperamos que continúe realmente propiciando este diálogo cultural, este fortalecimiento, esta preocupación por todos los artistas y la cultura en general de nuestra ciudad. Creo que es hora de que una ciudad tan compleja, una ciudad de más de 300.000 habitantes, fortalezca su infraestructura cultural como lo está haciendo, con el apoyo de las instituciones y con el emprendimiento y la creatividad de nuestra comunidad. Bueno,
Es todo lo que les puedo decir por ahora en este gran tema de la tradición de la pintura al aire libre en nuestra ciudad y cómo contribuye y cómo ha contribuido y cómo seguirá contribuyendo a fortalecer un perfil cultural, un perfil identitario de las voces múltiples de nuestra ciudad. Bueno, hasta aquí con esta conferencia. Les agradezco mucho su atención a todo el público que nos está siguiendo y pues seguimos con la programación para el día de mañana. Tenemos una primicia. Estamos ya realmente en los últimos toques de un documental en homenaje al maestro Víctor Murriagui y una visibilización de todo lo que hemos hablado hoy, de todos estos procesos culturales desde las artes visuales, de los talleristas, de la pintura al aire libre, de ese estoicismo con lo que por muchos años se han mantenido trabajando y que realmente les ha permitido replicar este proceso de pintura al aire libre. El documental Los bordes del paisaje, pintura de los márgenes, será estrenado mañana a las 7:30 de la noche por esta misma página y espero contar con su presencia. Bueno, muchísimas gracias y hasta entonces. No necesariamente tiene que tener una pintura, o sea, es decir que sea un muñeco grandote, ¿no? O sea, en cambio como el mosasauro del periodo griego que eres el Cretácico. Y les invito a inscribirse en el curso de escultura que voy a dar yo. Va a ser súper fácil aprender a hacer esculturas y van a aprender a hacer algo que ni siquiera supieron cómo que podían hacer.